Bueno, y aparecieron un montón. O sea, si tipo, pongo en el buscador de mi compu la palabra nene, nena, bebé, tengo miles. Y son todos muy distintos. Entonces me gustaría contarles como un poco cómo a partir de responderme a esas preguntas generé imágenes muy diversas. Este es un juego que salió este año, donde creo que fue el caso más directo donde yo tenía que representar la palabra niño como abarcativamente, digamos, como que era un juego donde me daban un montón de palabras que iban a ser usadas en un tablero. Entonces, por ejemplo, bueno, estaba llave, pirámide, rosa, tomate, bueno, así eran 100, creo que eran 100 palabras, en donde tenía que ir como a una definición como bastante genérica. Entonces creo que fue la primera vez que yo tuve que hacer como un dibujo como representativo de la palabra niño, como lo primero que se te viene a la cabeza. En este caso era bebé, no niño. Eh, pero bueno, hubo otros casos mucho más complejos. Y acá muestro la palabra niño también representada en distintas situaciones que dependen de dónde van a estar aplicadas o quién va a ver estas imágenes, el resultado de eso que hago. Entonces la primera, por ejemplo, es un manual que estoy haciendo ahora, que es un embole, que es como un manual sobre ortopedia y no sé cuánto para el Ministerio de Salud de Neuquén, o sea, es como, está todo mal. Donde ahí, tipo, tiene que ser totalmente informativo y no tengo que dar más datos que ver la posición de las manos y esa madre y cómo tiene que mover al niño. Si yo le doy más datos que eso, se pierde un poco la función de esa imagen, porque estaría como siendo como un poco, como que me dispersaría la atención en donde yo necesito que esté. El de abajo, que se ve un poco pixelado, es una imagen de Cunita, que no sé si saben qué fue Cunita, que fue un programa que desarrolló el Estado en el 2015, que era un plan donde se les daba a las madres como un kit con un montón de cosas para los bebés y unos manuales para madres para así como los primeros meses. Entonces ahí, si bien tenía un poco de lo de la ilustración de Neuquén, que era como contar de una manera muy informativa, tenía otra parte que era que tenía que ser atractivo para que se lea ese manual. O sea, era como que tenía que invitar a la lectura. Entonces ahí era como un poco más flexible, un poco más lúdico. Y la otra imagen es para Paca Paca, donde tenía que contar una escena, pero tenía que ser atractivo, tenía que ser lúdico, tenía que tener como un relato un poco más, no sé, era más libre. O sea, ahí podía contar un poco de mi manera de representar, no tenía ningún condicionamiento. Bueno, acá otro caso. O sea, esto era una lámina para pintar, que es para la marca Mil Mundos, donde tenía muy definido la técnica. O sea, esto se hace en blanco y negro, en una pieza que es de 1,20 por 80, donde el tema en este caso era la niñez. O sea, yo tenía que representar los juegos de los niños del mundo. Entonces yo ahí lo que tenía que lograr es que todos los niños, niñas del mundo se sientan representados en esta lámina, ya sea desde la etnia, desde el tipo de cuerpo, desde la ropa, los juegos que están jugando, como todo. Entonces era como un desafío porque acá tenía que lograr que nadie se sienta afuera. Entonces por eso hay como una diversidad de niños y siempre en actitud lúdica. Esa era una de las condiciones, ¿no? Entonces ven que cada vez que yo cambio como de respuestas en esas preguntas que conté al principio, va cambiando la forma de representar. Esta es una ilustración para un libro de poemas y acá se hablaba sobre la violencia en la niñez, ¿no? Entonces también es como nada que ver con lo otro, lo lúdico queda totalmente afuera. Yo tenía que representar de una manera como conceptual la idea de la violencia en la niñez de esta niña. Entonces también cambia el tono de la representación. Tenía el condicionamiento de que era en blanco y negro también, que eso muchas veces favorece, ese acondicionamiento tan grande favorece a que a veces las imágenes sean más claras. A veces también la niñez puede estar, o las palabras pueden estar representadas por el contexto en el que se dan. O sea, yo acá tenía que contar, era un libro que es sobre un niño que tiene síndrome de Down, y la idea de quien me encargó ese libro era que yo representara la vida cotidiana de un niño con síndrome de Down, que es una vida totalmente normal.
Entonces ella lo que quería era mostrar como un niño que vive una situación totalmente feliz y era un libro que contaba los hábitos, como se levanta, hace esto. Y en ningún momento del libro dice que el niño tiene síndrome de Down, como que era, yo puedo contar esta historia con un niño con síndrome de Down, con un niño con otra discapacidad, y no había problema, o sea, son totalmente iguales, esa era la idea del libro. Entonces, la niñez está contada en ese contexto, ese cuarto alegre y lúdico, digamos. Y en este caso tenía que contar niñez, pero desde otro contexto. O sea, como que acá hay unos niños ahí mirando la tele que casi ni se sabe cómo son, pero lo que cuenta sobre este niño es el contexto en el que está. ¿No? Como este era un texto para el gato y la caja que hablaba sobre el aire puro en la ciudad y claro, la situación del que vive en un departamento del que tiene el cielo abierto y puede ver el cielo no es lo mismo que el que está en la villa, ¿no? Que quizás lo ve a través de la tele, nunca tiene acceso a ese aire. Entonces lo que yo tenía que hablar era como de las condiciones de esa niñez, pero contarlas a través del contexto. Buenísimo. ¿Qué más? Bueno, acá también quería contar esta historia de una nena que me inventé porque era una ilustración que la hice para una postal que quería hacerla en un método que es letterpress, en el estudio de unas amigas de papel principal, donde lo que yo quería era explotar la técnica. O sea, como quería representar de una manera que me permita como mostrar los recursos que tenía, que son una bomba, o sea, como la superposición de tintas. Entonces fue una excusa también y lo que hice fue como generar una situación gráfica compleja, porque lo que yo quería era potenciar los recursos gráficos que tenía. ¿No? Y entonces alrededor de esta niña hay como un montón de texturas, superposiciones, pero porque tenía el condicionamiento y la herramienta fuerte mía que era el recurso gráfico que iba a usar. Después, estas son estampas de ropa, donde también tengo la palabra niña, pero es una situación totalmente decorativa, como no hay un concepto atrás, lo que tiene que hacer es que provocar que vos te quieras comprar esa remera, o sea, el objetivo de la marca es ese. Entonces también tiene como una cosa muy colorida, lúdica, como atractiva desde el color, no sé, como una niña simpática, ¿no? Entonces ven que cada vez que yo digo la palabra, puedo decir la palabra niño en cada una, pero no alcanza. O sea, como que hay un montón de respuestas que tengo que dar al texto que me viene dado. O sea, que tiene que ver con un montón de cosas. ¿Para qué eran estas dos ilustraciones? Perdón. Una es para Gremont, que es una marca de mochilas, Ajá. y la otra es para Grisino, la marca de ropa de Sí, niños, vecina. que trabajé como 7 años para ella. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Esto es primicia exclusiva. No, esto es un libro que estoy haciendo ahora, que es para el gato y la caja también, donde se me dio el texto y yo dije, paren, yo primero tengo que definir los personajes, porque el texto habla de como que es una situación lúdica en una casa del conurbano, yo entendí que era el conurbano, una pileta pelo pincho. Entonces yo tuve que primero como generarme a esos personajes a través del texto, porque para mí eran como la clave del relato, o sea, como de cómo era la actitud de ellos, como que es todo medio desordenado, entonces sucede como ese trazo medio así desprolijo, como que tienen mucho movimiento. Entonces necesité como desarrollar estos niños para ese libro para después poder como entender la historia, porque el texto que me dan, si bien hablaba de una situación, me da un montón de huecos también ese texto, que es donde yo puedo entrar. Entonces como que yo creo que entré a través del carácter que le hice a esos personajes. Pupé, eso que decís de huecos, te referís a las partes que el texto no dice, ¿no? Lo que no dice, Claro, entrás y ocupás, ¿no? claro, como que muchas veces tenemos textos que nos dicen, no sé, había un perro marrón con líneas que se tiró en un almohadón rojo, y esas son como las condiciones que tienen que estar en la representación, pero hay veces que los textos son muy abiertos y todos esos lados es donde entramos nosotros. Si bien, por ejemplo, en este texto también da un montón de datos, pero también nuestro rol como ilustradores es, ¿qué más cuento? O sea, si me va a decir, hay una pileta amarilla con un nene pelirrojo, ¿qué más cuento yo en la ilustración? Si no, ¿para qué está? O sea, como...
Entonces también, no sé, o qué historia paralela puedo contar, no sé, por ejemplo, en este texto nunca se habla de un perro, pero yo sumé al perro de uno de los chicos del Gato y la Caja porque tipo él quería verlo en el libro. Como que hay datos que en el texto no están, pero que yo los puedo sumar en la imagen, porque yo también soy autora de ese libro. Yo estoy contando una historia y potenciando ese texto. Está buenísimo.